Hola amigos de YouTube, soy Elite Esparta 64 y hoy les traigo otros 10 creepypastas de miedo, espero que les guste. Adiós. Creepypasta número 1: carta de un suicidio. Si estás leyendo esto significará que ya no existo. Hoy, día 29 de noviembre de 2009, domingo, a las 3:00 horas, he decidido por voluntad propia y sin ninguna clase de coacción externa, poner fin a mi vida, y lo hago siendo plenamente consciente de que lo que me espera al otro lado no es sino el vacío más absoluto, la nada, la no existencia. La sola idea hace que mi pulso se acelere y la sangre se me congele en el pecho. Ni siquiera en estos momentos soy capaz de levantar la mirada ante semejante visión y no estremecerme de terror, pero la idea de permanecer un minuto más en este mundo es aún peor. Un mundo salvaje, egoísta y cruel, y lo que es aún peor, hipócrita, un mundo del que reniego y al que no quiero pertenecer. No, ya no. Fui un iluso durante todos estos años al pensar que existiría un papel para mí en esta pantomima, en este esperpento ridículo de sociedad, que finalmente encontraría mi lugar en el mundo, que lograría alzarme victorioso y alcanzar la meta para la que nací y para la que he estado preparándome durante toda mi miserable existencia. Mierda. Abrí mi corazón de par en par, dejé que cogieran todo cuanto quisieran hasta que me dejaron sin nada. He dedicado mi vida por entero a los demás sin preocuparme por mi propia felicidad, he dado todo lo que tenía y más, pero a cambio solamente he recibido incomprensión, desprecio y la más absoluta y dolorosa ignorancia. El amor y la amistad son dos caminos vedados para mí, y mis ojos se inundan de lágrimas cada vez que pienso que me iré sin haber conocido a una sola persona con la que compartir todo lo que llevo dentro de mi ser. Oh, malditos que me pisoteáis sin piedad. Si pudierais ver en mi interior. Ya es demasiado tarde para la autocompasión, no puedo abandonar este mundo con mi corazón cargado de rencor y frustración. Mis últimas palabras han de ser de amor y agradecimiento a mis padres que me dieron la vida y la esperanza de un mundo mejor y que desgraciadamente ya no están aquí. A ellos debo todo lo que he sido. Amor, a pesar de todo, hacia este mundo que seguirá girando impasible cuando todos hayamos desaparecido y en el que a fin de cuentas no siempre fui desgraciado. He hecho todo lo que estaba en mi mano pero las cosas no han salido bien, soy débil y no he tenido el coraje necesario para seguir adelante, ya es tarde, las fuerzas me abandonan, la vida se me escapa. Me voy de este mundo y me voy solo. Adiós. Creepypasta número 2: viernes 13. Era un viernes 13 cuando estaba solo en mi casa y estaba mirando un canal de escenas paranormales cuando pasaron una de una señora de unos 40 años que estaba en el baño de su casa probando un truco que le había dicho el esposo. Ese truco consistía en ir al baño con 2 cigarrillos y apagar la luz, prender uno de los cigarrillos y fumarlo hasta más de la mitad y con esa luz del cigarrillo mirarse al espejo y decir te invoco 3 veces en voz alta y en la bañera verás a un chico con una imagen de demonio pero por ningún motivo salgas del baño y dale el segundo cigarrillo, él te empezará a hablar y te dirá tu futuro, abre tu mano y tendrás una marca que se irá cuando él te lo pida y hazme caso, no salgas de ahí porque esa señora que te dije al principio salió del baño y apareció descuartizada en la bañadera. Creepypasta número 3: un espíritu en mi casa. Era un sábado caluroso, eran aproximadamente las 7:30 p.m, todos habían salido a casa de un tío mío. Bueno, el caso es que yo me había quedado porque no había llaves y alguien tendría que abrir la puerta y yo opté por quedarme. Prendí la televisión. Apenas ellos salieron de la casa. Ya pasaba media hora la televisión. Empezó a verse borrosa. Empezó con un punto en el centro y ese punto se fue extendiendo hasta que cubrió toda la pantalla. Tuve que apagarla. Pasados unos 5 minutos se me ocurrió oír un poco de música. Cuando intenté prender el estéreo no se escuchaba nada, no tenía señal. Esto me empezó a molestar y empecé a decir algunas groserías pues nada servía. Decidí salir a tomar fresco con una vecina pero cuál fue mi sorpresa que al intentar abrir la puerta estaba cerrada con llave y mi madre no la había podido cerrar pues era el motivo por el cual me había quedado. Me dio un poco de miedo y tengo que reconocer que me puse a llorar pues no me podía entretener en nada. Entré a mi cuarto a cambiarme el pijama para acostarme a dormir y entonces me acosté. Era de suponerse que con lo que estaba pasando no me iba a poder dormir. Gracias a Dios estaba yo entrando en el sueño cuando de pronto sentí que alguien se había acostado a mi lado y me estaba murmurando que por qué era yo tan grosera, que él había cambiado por mí y que todo iba a ser distinto. Al oír yo esto me giré y cuál fue mi sorpresa que al girar me di cuenta de que no era nada
Me paré como resorte y busqué en toda la casa, intenté prender la luz pero fue inútil, no encendía ni a lo lejos seguía oyendo esa voz que me decía no te vayas voy a cambiar y todo será distinto. Me entró un pánico horrible así que empecé a llorar. Regresé a mi cuarto pero la voz era constante. Me quedé totalmente dormida con el llanto y con esa voz, de repente a lo lejos escuché una voz que me llamaba. Era mi abue que ya había entrado y me preguntaba por qué había dejado sola la puerta y sin seguro. Yo le dije que sí se lo había puesto pero ella aseguró que no lo tenía. Nunca le comenté nada de lo ocurrido pues pensé que no me creería y se burlarían de mí. Pero al día siguiente le comenté a mi tía, ella sí cree en eso y le dije detalle a detalle lo que había sucedido y me dijo que no sabía lo que era pero que no era nada malo y si lo era, no me haría daño pues a ella también le pasaba lo mismo y me explicó que es un don que tenemos de ver y escuchar las cosas. No es por nada pero es un don que no le deseo a nadie porque es muy feo, en realidad lo es, no sé qué voy a hacer, tal vez esperar a que este don se me quite porque desde ese entonces oigo más cosas y no tan solo las oigo, sino que también las veo y créeme que es horrible porque son cosas sin forma, son como monstruos que nunca pensaste que existirían. Creepypasta número 4 La mujer de negro todos los días trato de llegar a casa antes de las 12 de la noche, ya es una costumbre mía y de mi familia, tengo 15 años y a pesar de mi edad y de las nuevas costumbres, he tratado de llegar siempre en horario y cuento por qué, desde la época de mi abuelo se cuenta esta historia, nuestra calle une dos barrios grandes Villa de Mercedes y Barrio OM, esta calle, larga y de tierra, fue y es muy transitada, especialmente por peatones, es una calle llena de historias feas y lindas, yo me pregunto cuántas historias de amor crecieron y murieron en esa calle, en su soledad al anochecer y cuántas peleas también, es una calle especialmente destinada a lo prohibido amores prohibidos, peleas y bajezas que no quieren hacer público, reunión de brujas, rituales, calle que aún hoy recibe ofrendas a dioses y demonios, de parte de diferentes religiones y también lugar de largas caminatas para charlar y pasar una siestecita otoñal o de invierno. Esta es exactamente la calle que pasa por mi casa, mi habitación da para esa calle y tengo una ventana chiquita pero lo bastante cómoda como para ver claramente y un jardín que me separa de esa calle. Desde niño, cuando conocí la historia, quise comprobar si era verdad y me quedaba frente a la ventana a mirar, se hacía la medianoche y yo dormía ya profundamente, hasta que un día llegué tarde a casa, logré entrar y al pararme frente a la ventana la vi por primera vez era una mujer alta, delgada, vestida de negro, flaquísima, ni brisa había pero a ella le volaba el cabello negro y largo, hasta sus piernas, cuando pasó frente a mi casa, miró hacia el otro lado, ocultando su rostro. No parecía que caminaba, solo se deslizaba suavemente sobre la calle pedregosa, me estremecí de espanto, esa silueta llenó mis pupilas de negro presentimiento y terrible desconfianza, no pude dormir de la inquietud, al otro día lo comenté con mi familia y solo rieron, solo faltaba yo en conocerla, nadie sabe por qué pero desde esa época del abuelo, durante el invierno especialmente, esa figura recorre la calle, algunos hasta se fueron del miedo que les causó, pero mi familia solo la ve pasar. Cuentan por ahí que Ramón se fue a vivir a otra parte por la mujer de negro, porque una noche ya avanzada, regresaba del baile, siempre sin darle importancia a la dichosa historia, pero al caminar por esa calle a lo lejos vio la silueta que se acercaba, al parpadear ya estaba a medio camino, al volver a pestañear ya estaba encima, frente a él, con la cabeza gacha, y los cabellos ondulantes tapándole el rostro, se quedó mudo. Miles de preguntas llenaron su mente mientras su corazón desbocado se hinchó de terror y quería salir corriendo. Con la mirada baja miró su vestido moverse junto al cabello al compás del viento, que no había. Una inercia movió su cabeza y la levantó para observar su cara, que al mismo tiempo levantó ella, delgada, huesuda, sus ojos hundidos sin boca, algo amorfo pero la mirada negra, oscura, se sintió inquieto, porque comenzó a sentir que su mirada era atraída más y más hacia esos ojos profundos, llenos de maldad y al mismo tiempo vacíos, hambrientos, ¿pero de qué? Y se atormentó al descubrirlo, por sus ojos su alma se escapaba, su ser su vida, todo era succionado por esos ojos, su vitalidad se perdía su fuerza comenzó a temblar, a luchar el alma no. Se repetía, se les doblaron las piernas, sus músculos se hincharon, unas gotas comenzaron a rodar por su sien y las lágrimas se desprendían como cataratas, pero no podía cerrar los ojos, era una lucha de vida o muerte, su estómago se endureció y su mente solo repetía ayúdame Dios. Y comenzó a recordar su vida, su niñez, sus padres, sus amigos, su novia, felices momentos y se preguntó ¿hace cuánto que no rezo?
Dios y el amor y fe creció en su corazón se sostuvo en el gran amor que le tenía a su padre, y él a su pequeño hijo, al que tenía descuidado y se prometió dedicarle su vida y criarlo en la fe cristiana, y fue tanto el amor que sintió, más que el miedo, cayó tendido en la calle, como si lo hubieran empujado, la mujer ya no estaba, solo la temblorosa luz de la esquina y la nueva oportunidad de vivir. Creepypasta número 5. El baño poseído. Eran las 3 de la madrugada y volvía con mis amigos de tomar unas copas en un bar de Houston, en Texas, donde resido desde hace algunos años tras haber sido contratado por una empresa de hidrocarburos. Mis amigos son todos latinos o más bien de origen latino, hijos de emigrantes mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos que son los que más abundan en el área, por eso me gusta salir con ellos. Cuando quiero expresar algo en español, ellos me entienden y además me corrigen porque hablan un perfecto inglés. Bueno, como iba diciendo, salimos de fiesta y queríamos tomar un café antes de irnos a la cama, así que fuimos a una cafetería que está abierta a las 24 horas típico Made in USA. Aquella cafetería estaba realmente sucia y el tipo de gente que iba era un tanto rara, noctámbulos, borrachos, mediums y chicas de alterne, pero la comida y el café que allí servían hacían que valiera la pena la visita. Después de tomarme mi café pedí un plato de grits con bacon y huevos, el desayuno típico sureño, pero tras el café me habían entrado unas ganas irresistibles de ir al baño. Me dirigí a los baños, creo que nunca había estado en unos baños tan sucios. En Estados Unidos cuidan mucho la higiene de los lavabos, pero aquel olía a orín y estaba sucio y lleno de pintadas. Me encerré en el único baño limpio que vi y me llamaron la atención sus pintadas. Entre dibujos animados y juegos de Bob Esponja se podían ver inscripciones demoníacas, el número 666 pintado en rojo y advertencias que decían que ese baño estaba maldito. Cuando me dispuse a salir del baño, la luz se apagó de repente, la puerta se atrancó y pasé los peores minutos de mi vida. Tuve que esperar 10 minutos hasta que llegara otra persona y diera la voz de alarma. En el rato que pasé allí solo escuché gritos, susurros y la presencia de alguien. Por fin alguien entró en los lavabos y las luces volvieron de nuevo, las pintadas terroríficas de la puerta habían desaparecido en su mayoría y la luz volvió de repente. Mis amigos se rieron de mí, pero cuando la camarera se acercó a cobrar confirmó que ese baño estaba encantado, que al parecer murió allí una adolescente que había sido maltratada por su familia. Su propio padre le había proporcionado tal paliza que sufrió un derrame cerebral mientras estaba haciendo sus necesidades en el baño. Nunca más volví allí, fue algo aterrador. Creepypasta número 6. La fiesta no es fácil empezar, después de leer mi historia lo entenderán. Vivía en una pequeña casa, aislada de la ciudad, ya que por la enfermedad de mi madre nos tuvimos que mudar aquí. Mi mamá tenía pánico a la gente y se alteraba demasiado. En mi casa somos 3, mi madre, mi medio hermano y yo. Mi papá murió cuando yo tenía solo 7 años. Como decía, la casa es pequeña, pero tenebrosa, y mis compañeros de curso lo sabían, por eso insistieron celebrar aquí la fiesta de Halloween, a lo cual accedí. Llegó el día, todos mis amigos y yo estábamos en mi casa, pero en mitad de la fiesta a alguien se le ocurrió proponer: juguemos a la Ouija. Todos aceptaron. Lo preparamos todo minuciosamente, hasta el último de los detalles, ocupamos nuestros puestos y comenzamos la invocación. Increíblemente el testigo respondió inmediatamente a nuestra llamada, se habían cumplido nuestras expectativas. Pero de repente una extraña sensación llegó a mi ser, se escuchaban gritos en la segunda planta, un frío penetró de golpe las almas de todos los presentes y una ráfaga de viento abrió bruscamente las ventanas, todos quedamos impasibles. ¿Qué estaba pasando? Al fin reaccionamos y algunos empezaron a gritar, otros reaccionaron riéndose, como si quisieran creer que todo era una broma. Pero no, en mi casa nunca habían pasado cosas así. Pasados unos segundos, el silencio volvió y los ánimos se iban calmando, pero de pronto uno de nuestros compañeros rompió el silencio, estaba pronunciando palabras que ninguno de nosotros podía entender, parecía que hablaba en latín. Algunos empezaron a reír y otros no lo soportaban más, querían que se callase, pero él no paraba, los ánimos se caldearon de nuevo y una amiga empezó a pelearse brutalmente con un compañero. El panorama era dantesco, unos reían como endemoniados, otros gritaban, se peleaban y varios cayeron desmayados, era horroroso e insoportable. Por fin llegó un momento de calma, pero no duró mucho, una nueva oleada de cólera descontrolada invadió a los allí presentes, los gritos aumentaron, ya no se podía más, era horrible, la sangre salpicaba las paredes, el testigo de la Ouija se movía solo, pero de forma controlada, pude leer:
Fue un gran error a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en aquella sala. Yo intentaba mantenerme tranquila y razonable, pero no aguanté mucho. El tablero empezó a temblar bruscamente y de él salió un resplandor. Allí pude ver a mi padre. Él estaba provocando todo esto. Ahora sabía lo que estaba ocurriendo. Habíamos abierto la puerta, y él no se iba a perder tan esperada cita por nada del mundo. Buscaba venganza, pero ¿por qué? Reaccioné inmediatamente y subí las escaleras de 3 en 3, tenía que encontrar a mi madre, pero al llegar al segundo piso la encontré muerta, y mi hermano yacía muerto a su lado. ¿Por qué los mató? Poco después encontré el diario de mi madre, allí encontré todas las respuestas. Mi madre lo había asesinado, junto con el papá de mi medio hermano. Mi padre había cumplido su amenaza. Ahora entiendo los gritos, eran ellos. De un día a otro mi familia y mis amigos habían desaparecido para siempre. Nunca olvidaré aquel Halloween. Creepypasta número 7. Esa extraña voz de la radio. Esta historia que voy a contarles me sucedió a mí personalmente, hace ya unos años. Todo es real, todo lo que cuento pasó realmente, ya es cosa de ustedes si me creen o no. En aquella época, yo tenía algunos problemas de insomnio. Me costaba dormir por las noches, coger el sueño sobre todo. Me despertaba en mitad de la madrugada y ya no podía volver a dormirme. Si alguno de ustedes ha pasado por eso, me entenderá. Es una sensación de impotencia total, el querer dormirte para descansar y no poder, dar vueltas y vueltas en la cama. Ante ese panorama, decidí que a lo mejor, escuchando algún aburrido programa de radio, podría conciliar el sueño de una vez por todas. Así que cada noche me acostaba con mi pequeño transistor, sin ni siquiera auriculares, colocando el aparato justo al lado de mi cabeza, en la almohada. Escuchaba programas diversos, de deportes, de humor, de debate. El caso es que al final, en vez de aburrirme, me divertía con aquellos programas, les fui cogiendo gusto. Mi problema de sueño seguía, y aunque ahora estaba algo más entretenido por las noches, no podía seguir sin dormir, porque el cansancio acumulado ya empezaba a afectarme gravemente en mis estudios e incluso en las relaciones con mis amigos y familiares. Así que decidí pasar de esos entretenidos programas, y busqué algo más tranquilo, algo relajante, que de verdad me diera ganas de dormir. Y lo encontré. En una emisora que no se cogía del todo bien, con algo de ruido, encontré un programa que empezaba a medianoche. Un programa algo extraño, se basaba en poner músicas relajantes, con sonidos de la naturaleza, acompañadas de cuando en cuando por una voz de mujer muy atrayente, que contaba historias como si fuese una madre que quiere dormir a su hijo. No sé cómo, pero al poco de escuchar ese programa, yo ya estaba dormido como un tronco. Al día siguiente igual, y al otro, y al otro. Por fin había encontrado mi terapia ideal para conciliar el sueño. Las tranquilas melodías que sonaban en aquel programa y aquella voz tan melosa y adormecedora me servía de arrullo para dormir cada noche a pierna suelta. No recuerdo exactamente cuánto llevaba escuchando el programa. Lo que sí recuerdo es que era una noche de domingo. Al día siguiente tenía un examen a primera hora, e intenté acostarme temprano para estar lo más despierto posible. Sin embargo, llegó la medianoche, y seguía dando vueltas en la cama, así que decidí poner la radio y escuchar aquel programa, seguro de que con su ayuda conseguiría caer en los brazos de Morfeo. Como tenía la emisora ya cogida de los días anteriores, solo tuve que encender la radio para escuchar aquella voz tan enigmática e intrigante. Seguía siendo la misma, pero hoy tenía un matiz diferente. Como más oscuro la música, igualmente, parecía sacada de una película de terror. La historia que contaba aquella voz no era ni por asomo parecida a las otras. Era algo mucho más oscuro y desquiciante, la historia de una mujer que se volvía loca y comenzaba a matar a todos los que se lo ponían por delante. La voz iba mimetizándose con la historia, hasta tomar un tono también de cierta locura, que me provocaba inquietud, y la música no ayudaba demasiado a que pudiese dormirme. Está empezando a asustarme de verdad, por lo que decidí apagar la radio. Pero justo cuando iba a hacerlo, la voz gritó, de forma escalofriante. No. No lo hagas. No apagues la radio. Ahora no. Aquello me dejó helado. Era absurdo, pero parecía que aquella voz se refería a mí, que me estaba hablando directamente a mí. Y me pedía que no apagase la radio. Te he acompañado muchas noches. He sido como una madre para ti. Te he arropado, te he cantado y contado cuentos para que te durmieras feliz. Ahora no puedes terminar con esto así, debes acabar de escuchar la historia. Estaba paralizado por el terror. Ahora ya no había dudas, aquella voz me estaba hablando a mí.
No sabía qué hacer, y aunque lo hubiese sabido, seguramente no habría podido hacer nada. Estaba totalmente congelado de puro miedo. ¿Acaso no te gusta la historia de hoy? Es una historia diferente, sí, algo más oscura. Pero es muy bonita, en el fondo. Y tiene un final feliz. Al final, la mujer se queda libre y tranquila, después de haber acabado con todos los que le hicieron daño alguna vez fue juzgada y murió después de una larga condena en la cárcel. Pero murió tranquila y satisfecha. Y lo sé porque aquella mujer soy yo. No lo podía creer. Si aquello era cierto, había estado escuchando la voz de una asesina durante todo ese tiempo. ¿La voz de una muerta? ¿Qué quería ahora de mí? Eres el único que nos escucha todos los días. Siempre estás ahí. Y te lo queremos agradecer, queremos hacerte una visita amistosa y proponerte que tú también te unas a este programa, que te vengas aquí a hablar conmigo, para que podamos conocernos, y tú puedas ser el nuevo locutor del programa. Aquello me sobrepasaba. Estaba sudando y casi no podía ni respirar. Aquella supuesta voz era la de una asesina que había muerto, y ahora quería llevarme a mí con ella. No sé cómo encontré el valor suficiente para agarrar el pequeño transistor y lanzarlo contra la pared, donde se estrelló y se hizo añicos. En ese momento todo cesó. La voz, la música, todo estaba en calma. Pero aquella noche no pude dormir, ni a la siguiente, ni a la otra. Solo con el tiempo he conseguido volver a conciliar el sueño de una manera más o menos normal. Pero desde entonces no he podido volver a escuchar la radio. Le tengo auténtico pánico. Y aún hoy, años después de aquello, todavía me parece escuchar esa misteriosa voz, como de lejos, mientras doy vueltas en la cama intentando dormir. Creepypasta número 8. La Navidad sangrienta. La Navidad es aquella ceremonia donde se festeja el nacimiento de Cristo, y todos tienen una noche buena, pero la familia Edith no tuvo esa noche buena. Londres, año 1980, la familia Edith espera ansiosa la Navidad. Es un día con mucha nieve, pero podría ser peor cuando informan por televisión sobre un asesino que se ha escapado de la cárcel con un traje de Santa Claus y que ronda por esa misma zona. La familia se mantiene alerta, pero no lo suficiente, ya que no han asegurado la casa y que en cualquier momento el prófugo podría introducirse en el hogar. Ante esto, la madre manda de dormir a su hijo en la planta alta de la casa 2 piso, para estar más asegurado. Ya son más de las 00:00 hs y en la casa están todas las luces apagadas. De repente se siente un ruido por la chimenea, entonces Lautaro, hijo único de la familia, se levanta de la cama creyendo que era Santa. Fue entonces cuando la madre grita: Lautaro, corre y esconded, pero el asesino le corta el cuello a la mujer, con lo cual muere ensangrentada. El niño siente un temor inexplicable. Mientras el niño subía las escaleras rápidamente, el prófugo le decía con voz dulce y delicada: Lautaro, dale un abrazo a Santa Ada. Fue entonces que en esa ocasión aparece el padre del niño peleando contra aquel asesino, pero por un descuido minúsculo el suicida saca un hacha que tenía escondido en su traje robusto y le corta el hombro al pobre hombre, que gritaba agonizante en el pasillo de su casa. Mientras gritaba adolorido por la herida, el esquizofrénico hombre le corta la cabeza al papa de Lautaro. Ahora sí, Lautaro sentía miedo, pero a la vez furia y tristeza por lo sucedido aquella noche de alegría. Él estaba solo e indefenso. Lo único que pudo hacer fue esconderse en su cuarto, encerrarse en su closet y llamar sollozantemente a la policía sin que aquel demente se diera cuenta de la llamada a las autoridades y que todo se diera por terminado, pero no fue así como lo pensó Lautaro. El asesino aún buscaba al joven asustado, pero cuando subió las escaleras escuchó un bullicio en el armario. El loco, sin pensarlo, corta el cable del teléfono, abre el armario y asesina muy brutal y despiadadamente a aquel joven niño de tan solo 7 años de edad, cortándole sus miembros y extrayendo sus órganos. Mientras Lautaro agonizaba, el despiadado hombre le corta el cuello y es ahí cuando la vida de aquel niño se da por terminada. Pero antes de irse, el loco vestido de Santa Claus descuartiza a los integrantes de la familia, los mete en una bolsa negra y los coloca en una caja cuadrada, lo envuelve con papel de regalo y lo deja debajo de aquel árbol de Navidad que hermoso se veía con sus adornos navideños. Jamás se volvió a ver a aquel asesino, pero ten cuidado, puede que en cualquier Navidad aparezca en tu casa, pero ¿estarás preparado para ello? Creepypasta número 9. Los fantasmas de la Ruta 66. Si usted decide seguir viajando a lo largo de la Ruta 66, pronto se encontrará Catoosa, Oklahoma, USA. Al conducir a través Catoosa, recuerde que debe permanecer en la Ruta 66. Si usted toma un giro equivocado y termina en la carretera 412, a unas 6 millas de Catoosa, no pocos le informarán de un incidente que muchos otros han atestiguado haber vivido.
Una vez que llegue al cementerio de Timber Ridge ya no hay vuelta atrás. Ahí es donde un pequeño niño nativo americano ha sido visto, e incluso golpeado por más de un conductor. El pequeño se observa detenido a lo largo de la carretera con su bicicleta, donde un vehículo lo atropelló y lo mató. Fue enterrado en el cementerio mismo, en la primera fila junto a la puerta, cerca de la parte inferior de la colina. Varias personas juran que al atravesárseles, sintieron realmente cómo golpearon al niño, y encontrar huellas de pequeñas manos ensangrentadas en los parachoques de sus coches. Otros lo han visto de rodillas a lo largo de la carretera, mientras que algunos otros incluso han asegurado haber sufrido daños en sus vehículos, después de golpear al niño que luego se desvanece. Recuerde que cuando viaje a Catoosa, cerca a la Ruta 66, no viaje por la carretera 412 a menos que quiera mirar a ese niño fantasma a la cara. El Reno es otra ciudad a lo largo de la Ruta 66 que cuenta con su propia leyenda. Recorriendo por el camino que se conoce como la Ruta de la Madre de El Reno, y entre este y Weatherford, usted se encontrará con el fantasma de un hombre jorobado. Lleva un abrigo marrón y un sombrero que es de estilo Gogies, cubriéndole los ojos. Le encanta aparecer en las noches de niebla o de lluvia. Algunas personas se han detenido a lo largo de la carretera a recoger a este misterioso hombre solo para ver que él pide dejar el vehículo tras un corto tramo, carretera más adelante, para luego ver pasmados cómo su imagen se mantiene como caminando frente a ti, en la misma carretera, pero lo verás así flotando por varias millas delante de ti. Creepypasta número 10. Bosque Mortal. Nos dirigíamos por la autopista con la ayuda de mi viejo Ford 5 puertas, con intenciones de llegar a una majestuosa ciudad, que contaba con un extenso mar y con bonitos hoteles 4 estrellas. Viajábamos de noche, conducía yo. Mis dos nerviosos hijos iban peleando como perros y gatos en los asientos traseros, a causa de un juguete. Por otro lado, mi querida y radiante esposa, hacía notar su presencia en el asiento del acompañante. Mientras conducía, hubo algo que llamó mi completa atención. Jamás había visto un cielo tan turbio, como el de aquella noche. Sin duda, la noche es tenebrosa en muchas ocasiones, pero en esta ocasión mucho más. Parecía que sombras etéreas revoloteaban en los cielos, como bestias despreciables provenientes del mismo infierno. Con la vejiga ya por estallar a causa de unos refrescos, tuve que detenerme a un costado de la carretera, para poder orinar. Una vez que apagué el motor del coche, me dispuse a abrir la puerta. Pero mi esposa me dijo algo muy extraño antes de que saliera del automóvil. Algo que le traía asustada e inquietante. Dennis, ten cuidado. Y no te tardes. Despreocúpate, mi amor, le dije, aliviando su ser. Y gesticuló, demostrando su preocupación notablemente. Aquella carretera estaba avizorada por extensos bosques de pinos, que inundaban en fauna salvaje. Mi esposa tenía una especie de fobia a los animales y más a los noctámbulos. Y yo, por otro lado, era todo un aventurero a la hora de encontrarme con animales indómitos y esotéricos. Dicen que estos bosques son peligrosos. Lo sé, pero tengo que orinar, mujer. Dejando el parloteo con mi mujer, que demostraba su preocupación en un grado elevado, enfilé lo bastante lejos del automóvil para poder hacer mi necesidad con privacidad. Caminé un trayecto considerable y encontré el árbol perfecto, parecía un can escogiendo su lugar preferido. Para no entrar en detalles lujosos, una vez que terminé, decidí volver al coche que estaba a unos 10 pasos de mi ubicación. Realmente me había alejado lo suficiente, como para ser devorado incompasivamente por alguna criatura de los caudales sombríos. Pero cuando estaba a punto de comenzar a movilizarme con mi cuerpo falto de ensanches, escuché un chirrido desordenado que provenía de unos arbustos cercanos a mi posición. Sin pensar mucho en la situación y por una curiosidad muy propia de los humanos, decidí investigar de quién o de qué provenían tales sonidos. En un movimiento brusco con mi brazo para correr los débiles arbustos, logré ver quién era el dueño de los sonidos tan vagos y a la vez tan vivos. Al parecer y, por lo visto de mis ojos que nunca me fallaban, el causante de los sonidos era un niño. Pero, si lo miraba detenidamente, lograba darme cuenta que parecía ser una niña, por su vestido floreado y su sombrerito rosa. Esta situación se tornaba un tanto extraña, ya que este ser tenía rostro de varón y vestimenta de mujer. Si hubiese sido más grande de edad, me hubiese atrevido a decir que era un travesti. Pero que no quepa duda alguna, que aquella persona no era para nada tal etiquetación. Lo más apropiado que se le ocurrió a mi mente fue lanzar unas palabras para romper aquel silencio deprimente, en los bosques cubiertos por telones de oscuridad infinitesimal.
Hola, le dije, con un tono de voz lo bastante dulce como para tratar a un niño. Pero este niño no tenía ninguna intención de contestar. ¿Te has perdido? Le pregunté. Seguía sin contestar. Y lo extraño de la situación era, que aquel niño no demostraba signo alguno de pavor y tampoco demostraba prestar mucha atención a lo que yo decía. ¿Me vas a contestar? Cuando le dije esto tomó unas fuerzas descomunales y se acercó hacia mí. Una vez que estaba a tan solo un cuerpo de mi persona. Sucedió lo más macabro que había presenciado en toda mi hermosa vida. La cabeza de aquel ser que demostraba una ternura indiscutible o simplemente un mal augurio, estalló tiñendo todo mi torso y rostro, con una mezcla de sesos, sangre y mucosidad. Pero cuando esta estalló inmediatamente fue reemplazada por otra cabeza más avejentada y simiesca emergiendo de sus entrañas y arrojando sangre hacia los aires, algo que hurtó mi alma de un solo tirón. Al presenciar esto decidí movilizar mis piernas antideportivas para correr como nunca. Lo más apropiado a la situación. Yo, no era del tipo de persona que aspiraba a ser el héroe de los dioses de Valhalla. Y exagerando aquella situación, puedo tener el atrevimiento de decir que dejé atrás a mi propia alma, tras haber iniciado aquella carrera para librarme de tal atrocidad. Pero cuando tan solo emprendí unos 7 pasos, unos tentáculos viscosos color negro me atraparon del torso y me arrastraron hasta las entrañas del bosque oscuro, lúgubre y tenebroso. En aquel ínterin perdí todo tipo de noción de la situación. Y cuando desperté, estaba invadido por rostros de unas criaturas a las que jamás hubiese querido ver. Al parecer eran seres con cuerpos de niños, ataviados con vestidos como los de las muñecas de porcelana y con unos rostros ancianos, tan arrugados como las pasas de uva. Pero no era eso lo que inquietaba mi quietud, sino que estas criaturas repulsivas abrían sus enormes bocas inmundas, repletas de colmillos haciendo notar la escasez de dientes comunes como los que Dios nos había concedido. Bocas que, por cierto, se alejaban mucho de las bocas humanas tomando formas realmente aterradoras. Estas bocas estaban divididas en 4 pedazos formando una X y se retraían una y otra vez, chorreando un líquido transparente con olor acre. En aquel momento pasaban muchas sensaciones por mi ser, pero la que más hacía notar su presencia era la del miedo. En un intento desesperado por librarme de aquellos demonios de los caudales nocturnos, lancé golpes con mis puños hacia todas las direcciones posibles y a la vez pataleaba sin control alguno. Mientras que los diablillos intentaban morderme, algo que les había costado mucho, ya que les estaba dando una feroz batalla. Pero uno de ellos, hizo salir una cuchilla oculta en su muñeca derecha, que desgarraba su propia carne para liberarse y me cortó en la sección torácica. Jamás en mi vida había sentido tal dolor, un dolor que parecía que quemaba mi propia alma. Ya sin fuerza, tras pelear como todo un gladiador hasta la muerte, solo me rendí y dejé que aquellos bichejos hicieran su trabajo de verdugo. Pero cuando el engendro con la cuchilla saltó hacia mi rostro de imprevisto, todo se tornó brumoso congestionándose mi zona ocular. Y en cuestión de segundos desperté al lado del arbusto donde había encontrado al primer demonio de las sombras danzantes. Esta vez había rostros que me acechaban pero no sofocaban mi respirar, ya que eran los de mis amados seres. Mi familia estaba preocupada por no tener conocimiento de qué es lo que me había ocurrido. Y mi fiel esposa, me preguntó algo que ya era presagiado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estás tirado? Te lo dije, este bosque es peligroso. Ada, MNOLOSSS le contesté, poniéndome en la piel de un tartamudo por el show de sensaciones repulsivas. Muy bien, te cargaré con la ayuda de los niños y te llevaremos al automóvil, me dijo, tan divina como siempre. Después de todo lo vivido, dormí como un cerdo en el trayecto hacia la ciudad. Pero cuando desperté, lo más insólito ocurrió, ya que le pregunté a mi concubina algo de lo que estaba muy seguro. ¿Ya llegamos? No. Dennis, recién vamos por mitad de camino. Ahora nos adentraremos por la carretera que nos dará el radiante paisaje natural, de los bosques de pinos que demuestran su esplendor a leguas, me contestó, en un tono irónico. Mientras mis 2 pequeños, se liaban a empujones en los asientos traseros por un juguete. ¿Qué? Exclamé, ¿pero por qué estás manejando tú? ¿No lo recuerdas? Me dijisteis que tenías un sueño arrasador y, me pedisteis que yo manejara hasta nuestro paradero final. Sin dudas, todo lo vivido había sido un sueño, gracias al glorioso Creador de los cielos, todo había sido una maldita pesadilla. Además, mientras viajábamos era de día. Un radiante día con el sol resplandeciente y los cielos divinos, que demostraban la viveza del mundo colosal.
El calor era abrumador y, decidí abrir la ventanilla para sentir la suave brisa de la carretera. Pero aún seguía con calor y decidí quitarme la camisa. Y cuando lo hice, sin ningún tipo de aviso, mi mujer dio un grito de asombro. «Ah. ¿Qué?», le pregunté atónito. «Mira tu pecho, Dennis», me dijo, con un pavor eterno. Y cuando miré mi pecho inundado en vello, pude ver aquella cicatriz en la sección torácica. Todo lo que había ocurrido en aquella noche, de la cual eran dueños aquellos engendros con rostros ancianos y cuerpos de niños, no había sido ningún tipo de engaño, ilusión o pesadilla. Todo había sido tan real que aún conservaba aquel corte del cual nunca más olvidaré en toda mi vida.